Oigan, ahorita que se está hablando de periodistas, también estoy viendo que un día como hoy, pero del año 2000, falleció Fernando Benítez. Este me llama la atención, no me acuerdo, Mario a lo mejor, o Alejandro, o Dora, o Adela, se deben de acordar, pero fue el que un día le dijo al regente o al presidente: vaya usted y salúdeme a su mamá. Ah, no, eso no me lo sabía. ¿No? Pudiera ser. Yo. ¿No se la Pudiera sabía? ser, él era muy Arrebatado. asertivo. No arrebatado, no. Era asertivo, es decir, decía las cosas que tenía que decirse. Sí, fue muy importante, fue creador quizá de todos los suplementos importantes que se hicieron en este Claro. país. ¿Cómo no? México en la cultura, en novedades. La cultura en México, en el siempre. Y el de el 1+1, que era, ¿cómo se llama? Como el día Eh, después del viernes, el sábado. sábado se llama. El sábado. Ajá. Sí, pero excelentes, siempre eran muy buenos. Pero México en la cultura no era bueno, era sensacional, divertidísimo. Y tenía unos colaboradores que, claro, en aquel momento no les dabas importancia, pero es que era lo que iba a hacer la mafia y todos los demás. Es que era toda la gente pensante de México colaboraba en México en la cultura. Y es terrible, uno ve lo idiota que era Ramón Beteta, que lo primero que hace al ocupar la dirección de novedades es desaparecer. Ay, bueno, es que eran plumas muy filosas, Sí. que tocaban no solo la cultura, sino, como dice Mario, si no eran famosos se volvieron. Y, por ejemplo, ahí Alberto Beltrán, el gran grabador, hacía caricatura política, tipo muy parecida a la de Abel Quesada, y hacía unas cosas divertidísimas. ¿Sí? Tenían un gran sentido del humor y una cosa de veras una gran conciencia de lo que es la cultura contemporánea. Eran todo menos solemnes ahí. Sí, tenía un ojo clínico para descubrir qué muchacho tenía talento y entonces le daba oportunidad de destacarse, y ya codeándote con los mejores, pues solo te harías más brillante. Pero tenía un ojo clínico, para, como editor, como literato, como todo, muy destacado. Qué raro que no se acuerden. Esa anécdota la platica él mismo. A ver si le encuentran, compañeros, porque en una entrevista él lo repite, él platica pues cómo estuvo esa hazaña, ¿eh? Porque en aquellos tiempos A mí sí. me lo presentó Niquito. Una vez ya estaba en sábado y Niquito colaboraba en el 1+1 y acababa de publicar su libro Madre Academia, que fue el único libro que publicó como editorial el Uno, la editorial Uno. Era un libro de pasta dura de tela y ilustrado maravillosamente, y pues me llevó y conocí ahí a Fernando Benítez y me encargó escribir un artículo sobre el mileniarismo, sobre la posibilidad de que se acabara el mundo, lo que creen los que iba a acabar el mundo. Entonces, sí lo hice, se lo mandé, pero algo pasó que creo que ya no salió de ahí, una cosa así, ya no lo pudo publicar. Es que salió del 1+1 y creo que terminó en La Jornada. Bueno, sí, se fue con todos.
con todos para continuar en la jornada, siendo el suplemento de la cultura de la jornada. Sí. ¿No lo encontraron, compañeros, la entrevista? Es una entrevista de él. De verdad era un hombre muy importante. Y aquí miren, sí ya lo encontraron. Él mismo, porque ya ha platicado por él. Mejor, más sabroso. Sí. En lugar de que yo lo eche a perder, vamos a escucharlo. Cuando él, durante el gobierno de Miguel Alemán, fue cuando le pidieron que algo hiciera. A ver, por favor. Es que se están poniendo Viendo desde dónde empiezan. de acuerdo mis compañeros. Sí, por eso hace uno como el loco en lo que les da tiempito para que ellos se vayan poniendo de acuerdo. Y yo mientras aquí sigo diciendo cosas sin sentido. Ya, ahora sí. Director, le di la pauta a Juan Rejano, el gran poeta español, para que hiciera un suplemento de primer orden. Pero me cesaron por un gran escándalo. Salía en primera plana de los periódicos El Nacional contra el PRI. Entonces no sé si debo de contar esto, pero había una serie de corrientes ya en la época de Alemán. Había una serie de corrientes encontradas, difíciles. Y yo critiqué la omnipotencia del PRI. Entonces, en la noche estaba yo viendo la primera plana con Francisco Martínez de la Vega, que era mi jefe de redacción, cuando sonó el teléfono privado. Era Uruchurtu, que se había quedado al morir mi protector Héctor Pérez Martínez, secretario de Gobernación y gran escritor, se quedó de interino el que después sería el regente de Hierro, Uruchurtu. Uruchurtu me dice: quiero que reponga usted en su puesto al reportero que cubre el PRI. Le dije: licenciado, los redactores dependen exclusivamente del criterio del director. Y este señor no me merece la menor confianza. Entonces Uruchurtu me dice: pues si usted no obedece un ruego, ¿aceptará usted mi orden? Le dije: mi respuesta, señor licenciado, es que se vaya usted a chingar a su madre. Todo esto lo recordó Granados Chapa en Guadalajara, donde se estableció el Premio Nacional de Periodismo que lleva mi nombre y que se repite cada año. Fue a Uruchurtu. Uruchurtu. Porque Uruchurtu. él decía Uruchurtu. Sí, pero Era Uruchurtu. en desprecio. Pero en ese entonces se la estaba jugando. Sin duda. Pero ya era un figurón, ya no le podían hacer nada, ¿no? Pues mira, por lo pronto lo dejaban en una esquina sin chamba. Sí. Lo dejaron a la Así larga. es. Ahora, dirigir el Nacional, que era importantísimo. En ese momento era uno de los periódicos clave, ¿no? Sí. Sí. Y no, pues salió.
Pues me acordé hoy, ahora que se ha discutido tanto de los periodistas y que sicarios, mercenarios y que no sé qué tanto, Fernando Benítez, que fallece un día como hoy del 2000, uno de los grandes íconos del periodismo en México, por cierto, también Él es autor de un libro extraordinario de antropología que se llama Los Indios de México. Y a mí me llama la atención todos los que se llaman enojados a decirme, es que no se les debe decir indios. Es que esos son, así se llaman, así claro. Les pusieron y así han aceptado ellos mismos el indigenismo. Es una corriente política importante. De la década de los 20. Oye, también fíjate de sus obras, me acuerdo muy bien de la trilogía sobre el cardenismo, que se llama El Cardenismo, muy buena, y la otra que es espectacular si quieren conocer de cerca el asesinato de Carranza, El Rey Viejo. Sí. Vale mucho la pena ese libro. Tiene anécdotas que se recuperan. Es muy interesante porque tiene anécdotas como una de que agarraba su vehículo, era un BMW, que no era fácil de conseguir. Él era un hombre poderoso, pero dicen que lo agarraba a 200 kilómetros por hora y lo perseguían los motopatrulleros, que en aquel entonces eran los que manejaban la vialidad. Tamarindos. Que cuando los alcanzaba, sacaba un puño de billetes y lo aventaba y se volvía a arrancar. Era un personajazo. Y los otros se quedaban recogiendo los billetes. Pues sí, ya parece que los iban a dejar ahí. Hay una foto espléndida están él, Fuentes, Monsiváis, Cuevas, en un reservado de la cantina, la clásica. ¿La ópera? En la ópera, sí. Es una super foto esa. Pues sí, imagínate. Puro destacado. A ver, que aquí tienen otro pedacito de Fernando Benítez. ¡Ay! La ruta de Cortés. También, sí. A mí se me ocurrió la idea de hacer la ruta primero como un soldado de Hernán Cortés que va descubriendo el México antiguo, el México de 1519, y compararlo con lo que es hoy todos los lugares que recorrió Cortés hasta llegar a Tenochtitlan. Yo cuento en mi libro hace 40 años que me sentaba aquí en el portal y al rato era yo dueño de un perico, era dueño de unas flores, era dueño de una serpiente. Yo me sentaba aquí en las mañanas y ¿sabes qué pasaba? Me hacía servir un gran tarro de cerveza fría y siempre pasaba un hombre con una canasta llena de camarones recién pescados. Y en la noche veníamos aquí y cenábamos o bailábamos o encontrábamos siempre a muchachas llenas de alegría. Naturalmente que se ha cuadruplicado Veracruz, se ha quintuplicado posiblemente. Entonces es lo que yo vi, pero multiplicado por 4. Habría una orquesta, ahora hay 5 orquestas. Está platicando mientras está sentado en el portal de Veracruz, donde recuerda todo lo que ahí compraba y adquiría. Víctor Manuel Toledo Pérez, Álvaro Obregón, 82 años. Hablando de Ernesto Pérez Uruchurtu, No era Pérez, era Peralta. Bueno, así lo puso él, Mario. Bueno, pues por favor, le estoy aclarando, no es Pérez, es Peralta.
el hermano de Ernesto, se encontraba en el centro nocturno Waikiki. Al salir de ahí, estaba bien borracho y se mató en su coche. Por esa razón, mandó cerrar todos los cabarets a la 1 de la mañana. Eso no es cierto. Sí se mató en un accidente así, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, salió de un centro nocturno y se mató en un accidente. Por ebrio. Pues... ¿Él iba manejando? ¿O? Sí. Ah, ok. Sí. Por moralista, nada más. ¿Qué tenía que ver también el teatro y todo eso? No. Pero la muerte de su hermano no tiene que ver con que le haya cargado rencor a todos los centros nocturnos. No, él tenía, como dice Mario, un concepto de la moral. Sí. Muy cuadrado, vamos a decir. Y no quería que aquí hubiera vicio en la ciudad. Así es. Cargó con todo, porque no solo con los bares, teatros, cualquier espectáculo que transgrediera las buenas costumbres y la moral, págatelas. Sí. Pero acuérdate que los cabarets de lujo sí podían cerrar más tarde. Solamente los de al pueblo, eso sí, a la 1 cerraban. Sí, claro, había de mucha categoría, pero Eso eran... no cerraban. Tenían otro espectáculo. Salomón Martínez Ramírez, 84 años, Ciudad Neza. El señor Uruchurtu fue un hombre honesto que no robó ni permitió que se robara. Al retirarse de la regencia, dejó todo pagado y las arcas llenas. No es cierto. Si usted recuerda por qué se fue por un conflicto con los ejidatarios del lugar donde se iba a construir el Estadio Azteca, Santa Úrsula. Ajá. Hay 2 Santa Úrsulas, pero esta es Santa Úrsula. Entonces, era un conflictazo de intereses tremendo. Y pues él no quería ceder en este aspecto y hubo represión, por cierto. Entonces, el presidente Díaz Ordaz pensó que esto se estaba llevando muy lejos y que no se iba a hacer el estadio que sí le interesaba que se hiciera. Entonces le pidió la renuncia. Y no sé si está pagado todo o no, pero él no entregó en el sentido de que terminara su tercer sexenio, sino que fue corrido y llegó una nueva administración. Ahora, la de Corona del Rosal. Como siempre son cargos políticos. Lo que es un hecho es que sí fue una persona que duró mucho tiempo al frente de la regencia de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, y sí logró meter orden, creo que sí es una gestión que tuvo mucho éxito en su momento. Y pues, desde luego quizá muy moralizadora, era una sociedad de la capital bastante conservadora, se permitían algunas cosas, pero era parte de ese mismo sistema que sí propiciaba la corrupción. Ahora, que a él se le pueda decir, él tiene o tenía cuentas en el extranjero, pues nunca se le comprobó nada, y una vez que terminó su gestión por el despido, pues ya, no hubo nada más que decir al respecto, ni se vio en escándalos, ni luego le sacaron los trapitos al sol, ni nada. Era parte de ese mismo sistema político priista, que seguramente mucho era de componendas para evitar que la delincuencia se desatara o el ambulantaje o todo, pero mantuvo en orden una ciudad monstruosa como es la Ciudad de México, aunque en aquellos tiempos todavía estaba lejos de ser lo que es hoy, por ejemplo. Pero realmente cambió notablemente la visión de la Ciudad de México. Claro. Él, en su primera gestión, en la gestión con Ruiz Cortines, construyó más de 60 mercados, que eran verdaderos focos de infección los mercados, porque aún en las zonas más céntricas estaban entre lodo, con palos de madera, con láminas, así eran los mercados. Y él, a partir de 1956, empieza a inaugurar mercados por toda la ciudad.
Y sí, vivió en la medianía, ¿eh? Salió de la regencia y se regresó a su casa, de la que ya era propietario desde tiempo atrás. Nunca Sí. se le vieron cambios. Fue una generación de funcionarios muy honrados Sí. en esa, la de Ruiz Cortines. Y él se quedó después de Ruiz Cortines. Sí. Hubo un par de excepciones ahí, pero en general eran muy honrados en su vida personal. 14 años en la regencia y no hubo el más mínimo indicador durante las 2 primeras administraciones de 6 años de un desvío, de un faltante. Al contrario, lo que menciona Adela no solamente fue en los mercados, él modernizó el Distrito Federal en aquella época. Sí. Calles, transporte, servicios públicos, accesibilidad, fluidez del tránsito, todo. Alumbrado, agua, servicios de agua, introdujo en diferentes lugares los servicios no con un bajo costo, pero con un costo justo, en donde se vieron beneficiadas muchas colonias. No, un buen hombre, un hombre comprometido con su cargo. Pero como todo, ¿verdad? Si estuvo o no involucrado en alguna situación por ahí media chueca en cuanto a la construcción del Estadio Azteca, nunca se pudo comprobar, o cuando menos no salió de cierto ámbito. Y jamás dio un escándalo, jamás. Un hombre moralista, pero fíjate, tal vez en ese momento que no había tanto desorden como ahorita, funcionó su rigidez, su moralismo, porque fueron de la mano de muchos beneficios a la ciudad. Pero cuando no hay beneficios, cuando no hay rigidez, cuando hay un desorden y las autoridades hacen punta en el desorden, pues estás encaminándote a un caos que posiblemente ya estamos viviendo, pero todavía no viene la caída. ¿Por qué no regresa? Uruchurtu regresa a casa, todo olvidado. Ana María, Fernando Benítez es el mejor ejemplo del comunista caviar. Se veía en el avión de Redilas con Luis Echeverría, en la época de Echeverría o el fascismo, y las camisas las mandaba traer de Londres. Pues es que hacen buenas camisas. ¿Cuál es el Pero periodista él no era caviar? comunista. Él no era comunista. No, además tampoco. De ninguna manera, era gente honrada. Sí, No era un negociante horrendo, ¿no? tuvo puestos muy Se importantes. vestía bien y tenía puestos importantes y vestía conforme a la costumbre cotidiana, no vestía como Lombardo, que tenía un traje, tenía 20 trajes idénticos para que pareciera que era el mismo, ¿no? Grises carísimos. O como los líderes del Partido Comunista que vestían en harapos, ¿no? Pero no era comunista, no era marxista-leninista, pues. Andrés García Rodríguez Coyoacán, 63 años. Adelita dijo una burrada. Estaban los mercados hechos de palos de madera, ni modo que de palos de fierro. Hay palo fierro, fíjese. En Veracruz se conoce como palo fierro a un árbol. Víctor Manuel Toledo Pérez Álvaro Obregón, 82 años. El parque que está en Avenida Revolución y Avenida San Antonio tenía una herrería como la de Chapultepec. Toda esa herrería se la llevó Uruchurtu para su rancho en Sonora. Dicen que muy buen regente, pero también se llevó lo suyo. Ay, que es una calumnia. Eso pasa a ser un chisme, hombre.